Estamos aquí con nuestras dos excelentes colaboradoras y tan expertas y tan sabias que van a tratar de profundizar en la segunda mitad del siglo XVI, a partir de 1540 aproximadamente, y desvelar la importancia de las mujeres de la corte de Felipe II, tanto las que fueron esposas como las que tuvieron un impacto muy directo en su vida, incluso alguna pintora, como nos contará más tarde Sandra Ferrer. Pero hoy vamos a empezar con Emma Cahill, porque para darles un poco la vuelta a la tortilla, ya que siempre empezamos por Emma, siempre empezamos por Sandra. Emma, que está ahora mismo en Londres, fuera de su entorno habitual. Muy buenas tardes, Emma. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis los dos? ¿Bien? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Joaquín, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Joaquín. No vamos a decir cuántos Felicidades. cumple, si quiere decirlo él. Sí, estoy aquí en Londres, en casa de mi prima. He venido a trabajar unos días a Londres y como creo que ya os he contado, este verano organizaré una exhibición en el Museo Británico, entonces tenía que venir a mirar las medallas, algunas de las cuales de las mujeres que hablamos hoy, así que lo tengo fresco en la mente. Genial, porque seguro que tendremos que darnos un paseo largo por Inglaterra, habida cuenta que Felipe fue rey de Inglaterra. Y con No me Sandra, digas, sobre esa todo, parte no me la había leído. Ah, que sí, hombre, que sí, claro que sí. evidentemente, tendremos que adentrarnos en ese periodo donde aquella pintora italiana a la que dedicamos un programa completo llega a la corte y es la protagonista o es quizá la responsable de que muchos de los retratos, tanto de Felipe como de su hija, como de sus hijas, como del propio primogénito y príncipe de Asturias y también de su esposa, nos hayan llegado, ¿no?, a nuestros días. Sí, la figura de Sofonis Bagisola, aparte de que su periplo vital es precioso, su obra es magnífica e injustamente olvidada y atribuida a otros grandes pintores de la época, básicamente porque ella no fue pintora de cámara, ella nunca tuvo ese título, sino que ella fue dama de compañía de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, y como su título no era el de pintora de cámara, pues sus cuadros los realizó pues como un entretenimiento en la corte y como encargo que le hacían algunos de los miembros de la familia real. ¿Se parece, por seguir un poco una taxonomía cronológica con respecto a las mujeres, que al final son las protagonistas de este episodio, pero evidentemente el centro de gravedad no deja de ser Felipe II, porque son las mujeres durante su reinado, ¿no? La primera de todas es un enlace cuando Felipe tan solo tiene 16 años, cuyo objetivo fundamental es volver a intentar unir una vez más las coronas de España ya, porque ya podemos hablar de la corona española, y la de Portugal, Emma. ¿Por qué crees que se da ese matrimonio? Evidentemente que obedece a aspectos geopolíticos, pero ¿qué es lo que pasa? Porque esta muchacha muere prácticamente a los 2 años de casada, ¿no? Bueno, Portugal siempre es la primera opción. Vamos a acordarnos y revisar un poco a matrimonios anteriores, desde la época de los trastámaras, empezando pues solo a un punto fijo del que ya hemos hablado, los reyes católicos. La hija primogénita de los reyes católicos se casa con el heredero de Portugal, que también él, por ejemplo, muere muy rápidamente. Y luego María se casa también con el rey de Portugal. Portugal es siempre la primera opción. ¿Con quién se casa Carlos V? Con alguien de Portugal.
Portugal siempre es la primera opción porque ellos tienen la idea de, hoy tenemos a España y Portugal como dos países independientes, ¿no? Pero en el fondo, en esa época, eran reinos como lo era la Corona de Aragón, lo era Castilla, era Portugal. Y como ellos tenían lazos familiares y culturales, pues ellos consideraban que se podían unificar. De hecho, estuvieron unidos durante el reinado de Felipe II, ¿no? Precisamente por estas alianzas y porque él descendía de portugueses también. La propia reina Isabel la Católica se crió en Arévalo con una corte portuguesa, eso ya lo comentamos también. Portugal siempre es la primera opción. Por eso su primer matrimonio fue con Portugal. Claro, y de nuevo se volvió a truncar la posibilidad de la unión Claro. de todos los reinos peninsulares, ¿no, Sandra? Sí, porque como has dicho, María fallece al poco tiempo. De hecho, ella nunca será reina consorte porque cuando muere Felipe aún es príncipe, aún no ha heredado la corona de su padre. Lo que sí que es importante, María, en la figura de Felipe II, en tanto que dio a luz a Carlos, al famoso don Carlos, que tantas tribulaciones le provocó al rey y tanto material dio para la leyenda negra de Felipe II, ¿no? Carlos fue un niño difícil y su muerte fue realmente controvertida y no sabemos muy bien lo que pasó, si fue por orden de su padre, cosa que a mí me parece bastante aberrante. Sí que es probable que tuviera algún problema de salud mental añadido a las circunstancias, ¿no? Nos adelantamos un poco, pero Carlos había sido, bueno, sería con el tiempo candidato a casarse con la que sería la tercera esposa de su propio padre. O sea, bueno, y de hecho, Isabel de Valois, esta tercera esposa, tuvo una relación muy fraternal y muy cariñosa con el propio Carlos, ¿no? Bueno, fue realmente importante María en ese sentido, ¿no? En que da a luz al que fue durante un tiempo el príncipe de Asturias, aunque como ya sabemos, con su muerte en 1568, pues truncó los planes y obligaría a Felipe a casarse por cuarta vez, porque recordemos que con Isabel de Valois, bueno, con María Tudor, como ahora nos explicará Emma, no tuvo descendencia, y con Isabel de Valois tuvo a dos hijas. Fue Ana de Austria, su propia sobrina, la que también tuvo 4 o 5 hijos, de los cuales solo llegó a sobrevivir Felipe, que sería Felipe IV. Felipe III. Felipe III, perdón, me salta uno. Muy bien. Y ahora vamos con Emma porque fíjense que estamos hablando de la unión con Portugal, Inglaterra. El objetivo del matrimonio con Inglaterra es el de aislar una vez más a Francia, un matrimonio del príncipe de Asturias con la reina titular de Inglaterra, ¿no? Ahí evidentemente, Emma, entramos en un territorio que tú conoces perfectamente, claro. Sí, en ese caso, lo que ocurre es que cuando María Tudor accede al trono en Inglaterra en 1553, están preparando otro matrimonio para Felipe otra vez en Portugal. De hecho, ese matrimonio se para y es María de Hungría, que es gobernadora en los Países Bajos, quien dice, hay una reina titular ahora en Inglaterra, hay una reina propietaria como, ¿no? Sole Queen, la primera vez que una mujer tenía este título porque nunca nadie había reinado en Inglaterra y es alguien completamente afín a la dinastía Habsburgo, puesto que es la hija de Catalina de España, más conocida como Catalina de Aragón y Enrique VIII, que a pesar de ser una trastámara había estado vinculada a los Habsburgo a través del matrimonio de su hermana Juana I de Castilla, ¿no? Y tuvo una relación muy estrecha con Carlos V y María Tudor estuvo prometida a Carlos V, recordémoslo, entre 1521 y 1526, que él termina casada con Isabel de Portugal. Vemos cómo está siempre Inglaterra-Portugal, Inglaterra-Portugal. Esto es yo considero que es porque vemos muchas veces la monarquía hispánica como una monarquía a lo mejor durante la época de Fernando de Aragón muy mediterránea, pero también un frente atlántico muy potente, sobre todo por el hecho de que Flandes empieza a ser tan importante, acordaros que lo comentábamos la otra vez, ¿no? Es que el rey de Inglaterra es señor de Irlanda también. Entonces, es realmente un frente atlántico el matrimonio. Y llega una mujer al poder, ¿y qué es lo que necesita una mujer en el poder? Un marido. Entonces, claro,
La propia Isabel de Castilla gobernó porque Fernán defendió su causa. Sola probablemente no lo podría haber hecho. Y María Tudor lo primero que decide es que sí, sí, sí se quiere casar con su familiar, que recordemos era menor que ella, pero que ya era un hombre de 27 años, o sea, que ya tenía un hijo, ¿no? Entonces, ella no podía esperar, porque era una reina con 37 años, había estado toda la vida esperando ese momento y tenía que casarse con alguien de su familia y producir un heredero lo más rápido posible. Y es por eso que ese matrimonio vamos, no tardan nada. Y se casan por poderes y finalmente... Ese Dime. heredero habría sido rey de Inglaterra y de España. Claro. De hecho, dices murieron sin descendencia, pero María, o sea, y que ha habido mucha controversia si a Felipe no le gustaba María o si le parecía fea o vieja o lo que le pareciera. Le pareciera lo que le pareciera, consumar y tenían una vida conyugal activa y ella se quedó embarazada varias veces. La historiografía ha sido muy cruel con María Tudor al decir que tenía embarazos fantasma. No, probablemente lo que le ocurrió a María Tudor es que como nunca había tenido relaciones sexuales y las empezó a tener con 37 años, desencadenó embarazo y este era su primo. Es que empecemos a pensar también este problema que tienen los Habsburgo, ¿no? Los Tudores, esta mujer está emparentada con Felipe de una manera muy cercana. Su madre también tuvo muchos problemas con sus embarazos, entonces podría ser algo heredado de su madre, podría tener, bueno, cualquier mujer sabe que puede tener miles de problemas por esto. De hecho, cuando la pinta Antonio Moro, María Tudor está embarazada. Por eso muchas veces dice, ay, es que es fea o tiene mala cara. Es que igual se encuentra muy mal, porque está embarazada un poco después de ese retrato, tiene un aborto. Lo dice el embajador, que había un feto, incluso. O sea, que no son embarazos fantasma. María Tudor probablemente muere de las complicaciones de esto. De hecho, a los reyes de Inglaterra cuando mueren les hacen una escultura para las ceremonias de una efigie, ¿no? En madera para la ceremonia de enterramiento y todos los funerales. La figura de María Tudor está abultada a su estómago. De hecho, va a haber un documental ahora sobre ello. O sea que yo creo que esta mujer han sido tan injustos con ella, decir que tenía ¿qué ginecólogo del siglo XVI le ha dicho a esta gente que tenía embarazos psicológicos? Es una manera de desprestigiarle, como hacen con muchas otras cosas. O sea que sí, si hubiesen tenido un hijo, probablemente lo hubiesen llamado Felipe, ¿no? Porque o bueno, o no, o Enrique, porque también hubiese sido rey de Inglaterra, claro. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que se hubiese llamado Felipe o Enrique? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que se hubiese llamado Felipe o Enrique? Sandra, ¿tú qué crees? Enrique Felipe. Enrique Muy Felipe. bien, me ha gustado. De culebrón total. Enrique Hombre, Felipe I de realmente España de es Inglaterra. hacer historia ficción, pero es evidente que esas Pudo uniones, ser. bueno, igual que la unión de los hijos de Isabel de Castilla y Fernando dieron lugar al gran imperio de Carlos V. ¿Quién se habría pensado que una reina o un rey en Castilla o en Aragón acabarían siendo los ascendientes de los futuros reyes que aglutinaron tantos reinos bajo sus cabezas, ¿no? Bueno, podría haber sido. Y Lo que podrían pasa que es haber lo tenido que una tú niña dices, con también. 37 años en aquella, bueno, claro, y si hubiera sido niña ya hubiera sido aún más complicado, pero con 37 años en aquella época y con los antecedentes que tenía de su madre, con el desconocimiento que la pobre muchacha tendría, la presión que tendría encima, porque recordemos que todas estas mujeres, en cuanto que se casan, sean jóvenes o no lo sean, todo el mundo está observando su vientre, todo el mundo está mirando a ver lo que les pasa y se culpa siempre a ellas como culpables de no, cuando no es culpa de nadie, es que es la naturaleza, ellas no podían hacer absolutamente nada. Entonces, seguramente lo de los embarazos psicológicos a lo mejor podría haber surgido de su propio deseo de ser madre, entonces eso se tergiversó como se ha tergiversado tanto en su biografía, ¿no? Posterior. Está claro que es una figura muy vilipendiada, sobre todo por la campaña propagandística que inició su propia hermana, que eso no hay que olvidarlo. Es una campaña, pero si lo piensas, es una campaña muy similar a la que hace Isabel la Católica con Enrique IV. Es Sí, con su hermano Enrique IV. Es una manera es que Isabel Tudor es hija de Ana Bolena.
O sea, no tiene ningún tipo de prestigio como persona en Inglaterra, realmente. Sí, pero El Isabel no prestigio se lo subió da. al trono tras una guerra, subió al trono después de que hubiera muerto su hermanastra, quiero decir, y no había ninguna alternativa, porque María sube al trono porque en el árbol genealógico de los Tudor, en primera, segunda y tercera línea sucesoria solo hay mujeres, con lo cual Isabel no tenía por qué machacar de la manera en que lo hizo a su propia hermana una vez muerta. Sí que es verdad que el factor catolicismo-protestantismo fue un factor muy importante y yo creo que era una manera también de Isabel de legitimar que ella recuperara las leyes que su propio padre había promulgado cuando se hace llamar cabeza de la Iglesia anglicana. Yo creo que esto es así, pero yo creo que Isabel Tudor lo que tiene es mucho miedo que le pase lo que le pasó a su hermana, porque es brutal contra María Estuardo, también otra católica, y le corta la cabeza a María Estuardo, a su propia, una reina, porque María Estuardo es reina de los escoceses. O sea que yo creo que Isabel, claro, piensa que pierde a su madre con 2 años. Le corta la cabeza a su madre. A la semana su padre está casado con otra y tiene a un hijo con ella. Y ese hijo es el que su hermano, medio hermano, iba a ser el rey. Y se cría encima con una hermana mayor que es súper católica, que le quiere, pero que también es de telita. Porque yo defiendo mucho a María Tudor, pero tenía carácter la señora, ¿eh? Entonces, claro, yo creo que Isabel se vio muy acorralada siempre y cuando tuvo el poder, pues fue brutal, probablemente como por mucho trauma también que tenía, ¿no? Porque decía, si no soy, ¿no? Está Porque claro que decía, si todas no estas soy, mujeres lo tuvieron muy difícil en su momento y está claro que si hubiera habido un hombre en la línea, en el árbol genealógico, hoy no estaríamos hablando de ellas como reinas. no, la verdad es que no. Bueno, pero eso hasta el siglo XX o casi hasta el siglo XXI, ¿eh? O sea que Sí, no es algo, porque de hecho en las coronas europeas, yo creo que ha cambiado la española, la neerlandesa y no sé si alguna más, ¿eh? O sea, el resto sigue siendo todavía, la línea sucesoria sigue siendo masculina. el En masculino, España no ¿no? está cambiado, ¿eh? En España está, Hay No se, primogenitura del varón, no sí, se tocó la Constitución porque es nacieron dos cierto, niñas. sí. Pero en Y teoría, ahí te En falta tiempo. Inglaterra sí está cambiado, en Inglaterra sí está cambiado porque lo cambió la reina Isabel II. Sí, pero vamos, que es todo muy, muy muy reciente, ¿no? O sea, al reciente. final, Mm, la Bueno, reina pero está Isabel cambiado en II, Inglaterra y en España no. ya. mm. Eso sí. Claro, en España no se plantea el problema porque son dos hijas, ¿no? Son dos Bueno, pero mujeres. Isabel II tenía hijos y lo cambió. Yo eso lo dejo ahí. Y una vez que estamos con este tema de María Tudor, 4 años, que tan solo dura eso el matrimonio, Felipe todavía es príncipe, con la excepción del final del reinado, Se convierte en rey de España siendo rey de Inglaterra. siendo rey de Claro, Inglaterra. él tiene una posición muy difícil en Inglaterra. Es un católico. En realidad, María Tudor empieza a tener problemas cuando se casa con Felipe, realmente. Tiene bastantes problemas porque no le aceptan en Inglaterra. Además, él tiene una posición, a pesar de ser príncipe, sabe que va a heredar su padre se está haciendo mayor y sabe que va a heredar los reinos de su padre. Entonces, él quiere tener una posición fuerte en Inglaterra y es un rey con todas las de la ley, digamos, ¿no? Eh, salvo no era el rey propietario porque cuando se murió María Tudor se tuvo que ir, quiero decir. Pero él de hecho, tiene todos los poderes en Inglaterra. Lo que pasa es que también es un momento muy delicado porque su padre ya es mayor. Carlos V ya empieza a dar señales de depresión, locura, quién sabe, y ya está empezando a planear su retirada. Entonces Felipe se tiene que encargar cada vez más de las cuestiones en Europa. Tampoco se puede quedar tanto tiempo en Inglaterra. Entonces tienen una relación muy complicada también, porque él tiene que atender sus asuntos europeos, porque se va a convertir en rey de la monarquía hispánica, pero no puede desatender sus asuntos en Inglaterra, que es tener un hijo con María Tudor para asegurar la sucesión. Es una relación muy complicada, pero una cosa que es muy importante, la figura de María Tudor ha sido tan castigada y tan vilipendiada que no se han estudiado cosas tan importantes como que María Tudor tenía una pintora llamada Levina Terlich que pintaba para ella. Y había trabajado también para ella Susana Hollingwood, dos flamencas que emigraron a Inglaterra
La primera, Susana, gracias a la reina Catalina, y Levina, muy probablemente gracias a María Tudor. Levina Terlich, de hecho, es la primera mujer que sí es pintora de cámara y tiene un sueldo más grande que el que tenía Hans Holbein el joven. Y durante el reinado de María Tudor, Levina Terlich hacía sus iluminaciones, se regalaban cuadros, o sea que cuando Felipe elige a Sofonis Banguisola como dama de compañía de Isabel de Valois es porque ha visto lo que ha visto en Inglaterra. Y esto no se ha estudiado, por ejemplo. Voy a publicar un artículo sobre ello este año, pero no es algo que se haya estudiado. ¿Por qué no se ha estudiado la influencia de María Tudor sobre Felipe II? Porque luego en Inglaterra parece que todas las decisiones que hacía María Tudor era porque quería a Felipe. No, María y Felipe tenían un proyecto común y María era la persona con más madura, con más experiencia. Claro que le enseñó cosas a Felipe. Felipe aprendió muchísimo en Inglaterra de María Tudor. Por ejemplo, a darse cuenta que era muy conveniente tener pintoras, porque entonces podían compartir los espacios con la mujer, porque claro, tenemos que pensar que un pintor no puede quedarse solo con una dama de estas características, ni con cualquier mujer. Es que es una época que no comprendemos a veces lo difícil que eran las relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres vivían su vida bastante separadas de los hombres. Entonces, a mí me gustaría reivindicar lo mucho que aprendió Felipe con María, lo mucho que se querían y se respetaban. Fuera parte de que el comentario de que si Felipe había dicho que María Tudor era fea, es un comentario que se hace en el reinado de Isabel de su hermana Isabel. No es un comentario que haga directamente Felipe. Es una cosa que dice Isabel que dijo Felipe. ¿Qué va a decir Isabel? Que dijo Felipe. Bueno, Felipe se intentó casar con ella, con Isabel Tudor, cuando se murió su hermana. Isabel Tudor le dijo, ya te veo si eso más tarde. Porque Isabel Tudor decidió no casarse. También era una opción mala, en mi opinión, porque claro, ahí se acaba tu dinastía. Esa es la dicotomía que tienen las mujeres, nunca ganan. Si se casan, pierden poder y tienen que dar poder al marido y es un extranjero. En el caso vemos ahora a Felipe como extranjero en Inglaterra, no Felipe para nosotros, ¿no? Y luego por ejemplo, Isabel decir, no me caso, pero claro, no te casas, se acabaron los Tudor, porque tú eres la que tienes que dar. En el caso de Isabel y Fernando funcionó también porque eran trastámara los dos, ahí no había cambio de dinastía. Qué O sea, complicado ¿tú todo. crees que Isabel probablemente renunció a un matrimonio porque se había dado cuenta de lo que le había pasado a María Tudor y de lo negativo que fue para la aristocracia inglesa el que viniera un rey extranjero que asumiera, bueno, pasó un poco como Felipe el Hermoso y con Juana de Castilla, ¿no? Que también ¿Quién? había un Felipe rechazo. de Habsburgo. Sí, Felipe que no era hermoso, ya lo Es sé. que yo no le veo hermoso para nada. ¿Le has visto en los retratos? Tiene un poco cara Sí, de sí, sí. Pánfilo, para mi opinión. No sé. Pero Hombre, en era más cualquier caso, hermoso Felipe II, ya puestos. bueno, Felipe II con el pelo ese medio rojizo y tal, que se supone Ah, sí. rubio, se supone que era Bueno, rubio, ¿A, ¿no? a ti te gusta Felipe II, Joaquín? A mí yo no le veo, no. No, Vamos no es para mí. a ver si nos centramos. Al menos tenía la mandíbula en su sitio, lo cual ya, Ah, bueno, eso sí, siendo un eso ya sí. era Habsburgo, mucho. Mira, era una y en ventaja. Inglaterra parecía en inglés. En Inglaterra seguro que no Sí, despintaba mucho. totalmente. Bueno, es que realmente era medio flamenco, ¿no? O sea, las Claro, cosas como son. Es que hay que ver de dónde proceden, ¿no? Y quiénes son sus claro. padres. Y entonces, claro, al final, si su madre era una portuguesa, pero que en realidad era prácticamente una castellana, que están todos tan mezclados, tan sumamente mezclados, que al final Y no sabe uno recordemos distinguir. que los Trastámara proceden de Borgoña. Por eso la reina Isabel, la católica, tenía los ojos azules y la tez tan clara, y Claro, su hija Catalina. Juana no salió así, pero los genes los tenía, quiero decir, claro. ¿sabes? Entonces, pues Carlos V no salió así, pero luego, ¿sabes? O sea, quiero decir, esto al final procedían del norte de Europa también. Efectivamente. Bueno, pues María Tudor muere muy joven, relativamente joven, al menos 4 años después de haber contraído matrimonio con Felipe, que ya está totalmente volcado con sus problemas con Francia. Se De nuevo, convierten en reyes, de hecho, poco antes a ver, ellos se convierten en reyes de España en 1556 y María Tudor se muere muere en en el 58. 1558, igual que
otras dos grandes mujeres, María de Hungría y Leonor de Austria. Y se muere Hungría de también, la sí, se mueren todos se mueren. A ver, Carlos V, María Tudor, Leonor de Austria y María de en el Hungría se 58. mueren El así, mismo ¡pum! año. Ya está, se acabó. Carlos V se ha muerto un Parece, poco antes, entonces María Tudor se ha llegado a ser reina de España, pero en muy poco tiempo. de hecho, entiendo que María, porque la muerte de María viene probablemente, ¿no? Y haciendo una extrapolación al presente, es cierto que probablemente tendría un cáncer de ovarios o un cáncer Yo de creo que lo útero, que no se sabe, tenía ¿no? era embarazos ectópicos o se quedaba embarazada y tenía, pues probablemente, pues si tú tienes un embarazo ectópico o has tenido un aborto y no te han curado o no te han te puedes morir de eso también. O sea, quiero decir, de Ya, algo ginecológico se murió y se había casado ya, 5 años. Es probablemente que fuera un cúmulo de circunstancias también. Hombre, si O se contamos que pone muy mala y se muere. actualmente una mujer cuando se queda embarazada a los 38, 39 ya entra dentro de los protocolos de embarazo Sí. de riesgo y María se casó más o menos con esa en edad y 37. empezó a tener hijos con esa edad en el siglo XVI, podemos concluir que muy probablemente sus embarazos fáciles no serían. Pero imagínate esto, dicen que tenía embarazos psicológicos, pero su vientre estaba abultado. Ya, Bueno, vale. Lo más probable es que estuviera psicológicamente. embarazada de verdad. Es el Claro. escenario más posible y más normal. Yo creo que se murió de unas complicaciones de algún embarazo que tuvo. Llámalo cáncer de ovarios o llámalo cáncer, o lo llámalo como quieras, no lo sé. Pero como tampoco soy un profesional de la medicina, no lo sé. Pero por como hablan los embajadores, tiene varios embarazos y lo pasa muy mal. Entonces a mí no me extraña nada que se muriese de eso, claro. Una vez muerta María, que ya la hemos matado, como suele decir Sí. Emma, Y María hace eh, testamento, hay una copia en Simancas, y hace testamento y se lo deja a su hermana todo. O sea, que quiero decir, María lo hizo bien, no como Eduardo VI. María lo hizo bien. Y por eso Isabel tiene una transición tan pacífica y tan rápida. Vámonos de Inglaterra, que si no nos quedamos aquí todo el día. cojamos el barco una vez más, vámonos al sur. En Francia, además, está por allí Felipe, o al menos las tropas de Felipe combatiendo, porque reduciendo a Enrique II, que es tan revoltoso como su antecesor, como Francisco I, y que volverá a revivir esa rivalidad entre Francia y España. Y Felipe tiene que volver a casarse. Tiene un hijo, su primogénito, que es Carlos, que probablemente, como bien ha dicho Sandra, pues a lo mejor el muchacho no apuntaba maneras precisamente, y tiene que volver a casarse y va a mirar a Francia precisamente después de vencer a Francia como una solución de compromiso el establecer un lazo matrimonial de la hija de Enrique II que permita que Francia y España tengan una alianza, o al menos sellen una paz duradera, ¿no? Sandra. He de decir que antes de que se case con Isabel de Valois, no nos podemos olvidar de sus dos hermanas, que durante su ausencia de España cuando se va a Inglaterra a casarse con María y anteriormente cuando había ido con su padre a Bruselas para tratar cuestiones de Estado, tanto María como Juana, sus dos hermanas, recordemos que Carlos V con Isabel de Portugal, la pobre muchacha, ya lo hablamos en el anteriormente, tuvo varios embarazos, fue también uno detrás de otro bastante desastroso y consiguió que sobrevivieran 3, pues tanto María como Juana tendrían un papel destacadísimo en el engranaje político de Felipe II. Juana se casa con el rey de Portugal, tiene una situación dramática donde las haya porque se muere su marido estando ella embarazada, le intentan esconder que su marido se ha muerto, da a luz a Sebastián y cuando aún está llorando por su marido y por a ver qué situación tendrá, Felipe le dice: vente para España que yo me tengo que ir a Inglaterra y encárgate tú de las cuestiones de gobernación de mi reino, ¿no? Anteriormente, como digo, María, que se había casado con Maximiliano, que era hijo de Ana Jagellón y de Fernando, que era a su vez el hijo de Juana de Castilla, lo que decíamos, todos mezclados,
y que María sería una de las reinas más prolijas de aquella época, hasta 15 embarazos y muchos sobrevivieron. O sea, no me hago a la idea. Bueno, pues María también estuvo un tiempo en España como gobernadora, papel que se le conoce escasamente y que también tuvo mucha relevancia política entonces, y cuando ya Felipe es rey de España y cuando queda viuda de su marido en el imperio, ella regresa a su casa, a la casa de su padre Fernando, y será una de las diplomáticas más importantes del reinado de Felipe II. De hecho, los propios diplomáticos y embajadores la llamarán la embajadora, porque creará a su alrededor una red, además con sus damas de compañía, que no estaban todo el día bordando y diciendo tonterías, sino que estaban hablando de cuestiones de Estado. Creó como una red secundaria de diplomacia entre el imperio y Felipe II, que es importante recordar. Dicho esto, Isabel de Valois, efectivamente, es escogida tras la paz entre Francia y España, la enésima paz, y entonces Isabel es una niña de apenas 14 años que viene a España con sus damas de compañía francesas y con unas cuantas damas de compañía españolas y con Sofonisba, que había llamado la atención del duque de Alba cuando había estado en Italia. En aquel entonces Sofonisba ya era una retratista de gran renombre en la Italia del Renacimiento. De hecho, todos las grandes figuras de su época querían que ella la retratara y la mandan llamar. Entonces es la única italiana que entrará a formar parte de la pequeña corte de Isabel de Valois, que el duque de Alba la escoge porque sabe que Isabel es una niña que también le gusta pintar. De hecho, dicen que ella se trajo de Francia su propia cajita de pinturas porque le gustaba. Bueno, las pobres tendrían que buscar sus entretenimientos, ¿no? Y hay crónicas de la época muy bonitas que hablan del primer encuentro entre Sofonisba y Felipe II, que cuando nos lo imaginamos, ¿no?, en esos cuadros tan adusto, tan serio, la imagen que nos da la leyenda negra, ¿no?, de ese hombre católico, apostólico y romano que está todo el día rezando y que no sonríe ni que lo maten. Bueno, pues hay unas anécdotas que hablan de las fiestas de los esponsales entre él y Isabel, que la propia Sofonisba explica cómo baila el propio Felipe II, la saca a bailar, ¿no? Nos imaginamos como un guateque, ¿no? Una imagen como muy entrañable y muy alejada, ¿no?, del discurso adusto que nos han mostrado, ¿no?, de la corte de Felipe II. Anécdotas aparte, Sofonisba entra a formar parte de la corte de Isabel. Isabel, al momento, hace de ella su gran confesora, su gran confidente. Será durante años la persona a la que le confiará sus penas y con la que compartirá esa pasión por el arte, ¿no? Entonces Sofonisba empieza a pintar. Los miembros de la corte dicen, ostras, pues esta chica pinta bien, y poco a poco pues va pintando a todos los miembros de la familia real, mosqueando bastante a personajes como Coello, que sí que es el pintor de cámara, y que Felipe II, o sea, tiene que oír como Felipe II admira y alaba la obra de Sofonisba, ¿no? De hecho, el retrato más famoso de Felipe II está pintado por ella. Por desgracia, ella no cobraba oficialmente por esas obras, le daban regalos. De hecho, cuando ella vuelve a Francia, cuando muere Isabel de Valois, se lleva un baúl lleno de regalos, que son pues, telas, vestidos, joyas, pero no tiene un sueldo oficial como pintora de corte. Por lo cual, cuando muere Isabel de Valois, ella ya tampoco tiene cabida en la corte de Felipe II, que hay que decir que el propio Felipe será muy generoso con ella y durante toda su vida estará pendiente de la economía de la pintora cuando ya vive en Italia y cuando ya se ha desvinculado de la corte española. Dada esta situación, durante años, durante siglos, sus obras fueron atribuidas a Sánchez Coello y a otros pintores de la corte, y hasta hace bien poco, que esto Emma lo sabrá mejor que yo. De hecho, yo creo recordar que siendo muy pequeña, ya por el siglo pasado, estar en el Museo del Prado y ver en las cartelas que los cuadros que ahora ya se atribuyen a Sofonisba llevaban el nombre de los pintores de Felipe II.
Totalmente, tienes toda la razón. Y solo por dar un dato ahí que es muy interesante, para que entendamos un poco cómo son las diferentes circunstancias. En 1554, que es el año que se casan Felipe y segundo y María Tudor, que todavía no es Felipe II, sino el príncipe, Sofonisba conoce a Miguel Ángel en Roma. Para que nos hagamos una idea de quién estamos hablando, ¿no? De una persona que ha estado recibiendo consejos de Miguel Ángel, del divino Miguel Ángel, el más grande artista, bueno, yo diría del Renacimiento o de la historia del arte occidental, ¿no? Podría ser Miguel Ángel, probablemente. Y probablemente si Probablemente, Sofonisba se hubiera llamado Sofonisbo, también hubiera claro. sido una de las grandes Pero la pintores de la historia del Sofonisba, arte. tristemente, al ser mujer, sí le dejaban pintar retratos, pero no le dejaban pintar desnudos, ni al natural, ni otras cosas que a los hombres se les permitía. Ella no podía, la razón por la que Sofonisba pudo pintar fue porque su padre decidió que podía pintar y tuvo varias hermanas y todas las hermanas estaban dedicadas a una... Pero en este caso, todas estas pintoras, las que hemos hablado antes, Levina Terlich, Susana Holbein, es porque tienen un padre que lo permite normalmente. Y en este caso, también, por ejemplo, Catalina de Aragón, Catalina de España, comienza a ser embajadora porque su padre se lo... O sea, siempre tiene que haber un hombre que comprenda que esa mujer tiene talento y que da igual que sea mujer, pero aún así hay ciertas cosas que no pueden hacer por el propio decoro, que es una cosa que a lo mejor nosotros no tenemos muy clara, pero en la corte es muy importante, especialmente en la corte española y especialmente en la corte de Felipe II, que él sí que es algo que lo del tema del decoro lo lleva a rajatabla, ¿eh? Y lo vemos, por ejemplo, reflejado en la construcción de San Lorenzo del Escorial, donde hay espacios para las mujeres, para hombres. Vuelvo a insistir, no, las fiestas eran momentos puntuales, las bodas y tal, pero la vida de estas personas discurría por eso. En el momento que una reina tiene un interés, como Isabel de Bar, pues hay que buscar una dama que sepa hacer esto, ¿no? Pues como la latina, Beatriz Galindo, en la corte de Isabel la Católica, ¿no? Es, es un nuevo interés. Va avanzando el Renacimiento y estas princesas y reinas tienen nuevos intereses. Tiene lógica. En la corte Valois hay que pensar que ha ido Leonardo da Vinci a trabajar para Francisco I. También es que tienen un nivel que es normal, pues que las princesas hayan visto artistas haciendo arte y quieran hacerlo también, ¿no? Como en la generación anterior están aprendiendo latín. Sandra, Lo ¿tú mismo. crees que Isabel de Valois es realmente la mujer de Felipe II? Quiero decir, que a la que él le da más importancia, es la madre de las dos hijas que van a estar más tiempo con él, ¿no? Porque realmente le van a cuidar y le van a acompañar al Escorial en los últimos años, cuando él, además, esas habitaciones tan austeras, ¿no? Cuando uno visita el Escorial y ves la parte de Carlos IV, por ejemplo, ¿no? Que es una parte que parece traída de Francia, y sin embargo ves las habitaciones de Felipe II, que parecen un hotel de 3 estrellas, ¿no? Iba a decir un Dentro de lo que... monasterio, pero vale. Sí, sí, es un monasterio, ¿no? Efectivamente, pero quiero decir que muy austeras, con una mesa relativamente pequeña, eso sí, importantísimo para él tener acceso directo a la capilla, y se crea ese entorno que a lo mejor también contribuye a alimentar la leyenda negra, ¿no? Como que es un señor que está totalmente cerrado a la religión, donde le ponían las reliquias sobre la frente cuando estaba enfermo ya al final. Pero tú crees que es Isabel, además creo que en el Escorial, en las estatuas que están en la capilla, la que aparece junto a él es Isabel, ¿no? Pues ahora me haces dudar si es Isabel o es Ana. Sí, sí es Isabel, yo creo. No, Voy a comprobarlo. Que sí, por sí. protocolo debiera ser Ana como madre del rey Felipe III. Ya, eso te iba a decir, es que yo creo que no es Isabel. Sí que quería decir una cosa muy interesante que cuando has hablado de las dos hermanas, que son figuras fascinantes, grandes promotoras del arte, por ejemplo, las regentes, ¿no? Las hermanas de Felipe II, cuando has comentado antes, Sandra. En el caso de Juana, no sé si lo sabéis, pero fue la única mujer que llegó a ser jesuita. Jesuita. Bueno, fue la gran fundadora de las Permitida Descalzas como Reales de Madrid.
de las Y Descalzas bueno, Reales de fue Madrid, una gran jesuita, promotora del arte, fue jesuita con nombre de hombre. No sea que... con nombre falso, pero sí, pero pero fue bueno, sí. admitida. Sí, sí. De Y hecho, si ella... tenéis interés por Juana, estaba pensando ahora mismo, el gran retratista de las mujeres de Felipe II es Antonio Moro también, ¿no? Entonces Sí. en el Prado siempre podéis ir y vais a una habitación donde una sala donde están todas, ¿no? Quiero decir, María Tudor, también. Entonces creo que también una de las maneras que también es muy interesante, Joaquín, que has comentado en el caso de Isabel, el retrato de Sofonisba de Isabel, donde sostiene una pequeña miniatura de Felipe. Esa miniatura de Felipe es una miniatura pintada probablemente durante su etapa como rey de Inglaterra. Entonces es probable que esa miniatura la pintara Levina Tenrick, lo cual quiere decir que es un retrato de una mujer que sostiene un retrato que ha pintado otra mujer. Qué bonito, ¿no? Muy bonito, ¿no? Ese Esa es la magia del detalle. Renacimiento también. Muy bonito. La magia de este momento en el que se considera que la cultura humanista pone en boga que a las mujeres se las eduque, dentro de lo que siempre hablamos, hay que entender que la religión estaba por encima de todo y que estas mujeres no tienen la libertad que tienen los hombres, ni los hombres unos la que tienen los otros, porque también hay que entender que estos que son una sociedad del antiguo régimen, aquí no había libertades ningunas, todo estaba se hacía de una manera muy diferente, pero sí es muy bonito ver cómo cuando surge un movimiento como el humanista que dice que para que una mujer sea buena cristiana tiene que haber sido educada, estas mujeres florecen. Y hay mujeres como Sofonisba, como Isabel de Valois, que tenía este tipo de, ¿no? de inquietudes, ¿no? artísticas. De hecho, Y Juana la hermana de Felipe II, que es la fundadora de las Descalzas Reales, convertiría el monasterio, que está muy cerca del Palacio Real, convertiría en el monasterio como en su segundo hogar. Y allí acudiría María, su propia hermana, cuando ya también está cansada del imperio, cuando su hijo toma el poder y ya no le hace mucho caso y dice que tú fuera, que yo quiero gobernar. Ella viaja a España con una de sus hijas, con Margarita, que de hecho el propio Felipe ya entonces hace dos cosas. Le pide a su hermana María que vaya a Portugal a controlar la situación allí, quiere que otra vez vuelva a ser regente, y María le dice que ya está cansada de todo esto y que ella lo que quiere es ir a las Descalzas Reales. Allí va con Margarita, su hija, y Felipe se intenta que vuelva a contraer matrimonio, una vez muerta Isabel, con y Ana, pero ya se han muerto las cuatro mujeres, una quinta vez con Margarita, que era su prima, y Margarita muy educadamente le dice que ella lo que quiere es casarse con Dios y no con un rey de la tierra, y ingresan las Descalzas Reales, y de hecho las dos están enterradas en un pequeño féretro en una de las salas de las Descalzas, que es una preciosidad, pero están allí sin ningún tipo de exaltación artística, ni de poder, ni de nada, ¿no? Pero fueron realmente unas figuras muy importantes en su reinado. Y a la pregunta que nos hacías hace media hora, Joaquín, sobre Isabel, yo creo que sí, que fue el gran amor de Felipe por las circunstancias en las que llegó a su vida. María había sido, exacto, María Manuela de Portugal había sido su primera esposa en la juventud, luego María Tudor no deja de ser una cuestión de Estado, Isabel también es otra cuestión de Estado, pero posiblemente ya ha regresado a España, ya está más o menos estabilizado en su reinado en España. Y sí, yo creo que fue realmente su gran amor, porque cuando ya se casa con Ana de Austria, ya lo que quiere es tener un hijo. Realmente fue una lástima que en aquel entonces, sin denostar al pobre Felipe III, pero fue una lástima que no hubiera leyes ni protección para las mujeres en ese sentido, porque yo estoy convencido que el propio Felipe hubiera querido que su hija Isabel Clara Eugenia hubiera sido su heredera. De hecho, no la dejará marchar a Flandes
hasta que él fallezca. Durante mucho tiempo, cuando ya es viudo por cuarta vez, Isabel Clara Eugenia se convierte en su confidente, en su secretaria personal, hace las veces de reina en los actos protocolarios y todo se lo confía a ella. Y aunque ya está buscando a un candidato para que se case con Isabel, no quiere que se vaya de su lado, así como con Catalina Micaela sí que acepta que se vaya a Saboya y que asuma su papel como duquesa de Saboya, con Isabel no querrá, estará con ella hasta el último momento. Bueno, Yo está creo claro que tienes razón. No lo digo que Perdón, está claro Jolín. que hubo una gran influencia de ella en su reinado, en su matrimonio, y también coincide que cuando muere Isabel, muere su hijo. Yo creo que ahí es donde empieza quizá la época más negra, no solamente a través de la leyenda negra y los problemas con la justicia de Aragón y todo esto, ¿no? Pero todo coincide precisamente cuando muere su mujer, de la que se supone que debe estar enamorado, ¿no? O no, porque eran reyes y como decir muchas veces, Bueno, yo creo que toda eso esta gente se respetaba y claro que se hace se claro. muere tu mujer. El amor se vivía de otra manera, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Pero yo creo que el respeto, el, eh, el reconocimiento al trabajo de Isabel como reina consorte también, ¿no? El que puedas confiar realmente. Y claro, yo creo que, claro, al haber tenido su hija Isabel Clara Eugenia, como muy bien decía Sandra, yo creo que, claro, Felipe, como se había criado entre mujeres potentes y poderosas también, ¿no? Porque había hecho el felicísimo viaje, ya había ido a Flandes, y conocía las historias de su abuela Isabel la católica y su tía y Catalina y todo esto. Yo creo que él al final de sus hijos, pues quien con más confianza tenía era la que veía más inteligente, porque Isabel Clara Eugenia demostró ser la más inteligente de los hijos de Felipe I. Entonces yo creo que él, en ese sentido, sí que pensaría que era una lástima que Isabel Clara Eugenia fuese una mujer. De hecho, le Sí, hizo un gran servicio en los Países Bajos, ¿no? De hecho, le hizo un gran Con- y servicio en los no- Países Bajos, a es él eso. y a Felipe III, a su hermano también, con menudo que papelón, representa además. a Rubens. Antes de Sí, Isabel sí. en los Países Bajos, que el otro día hablábamos de dos grandes gobernadoras, ¿no? de la tía de Carlos V y de su hermana María de Hungría, en el caso de Felipe también tendrá dos grandes figuras en Flandes, que serán su hermanastra Margarita de Parma y su propia hija Isabel Clara Eugenia, ¿no? Recordemos que Margarita de Parma es hija ilegítima de Carlos V y es el propio Felipe el que acepta y le pide en 1559, después de que María de Hungría ha renunciado al despropósito que empieza a ser ya la situación en Flandes y que la situación no mejora, Felipe le pide a su hermana, que de hecho no se conocían en persona, creo recordar que se conocen en Bruselas, cuando ya él le ha pedido, porque ella está viviendo en Italia, era duquesa de Parma por matrimonio, y la propia Margarita abandona a su marido, con el que tampoco es que se llevara muy bien, estaba un poco hasta las narices de estar en Parma sola, pero Felipe sabía que había sido una gran gobernadora en el ducado de Parma y ya tenía unas buenas credenciales. Entonces Felipe le entrega la autoridad en Flandes y de nuevo es un absoluto desastre, entre otras cosas porque la propia Margarita se siente impotente tanto por un lado como por otro. Los protestantes están intentando presionarla hasta la extenuación para que convenza a su hermanastro de que les deje total libertad religiosa, y Felipe II empeñado en que el catolicismo tiene que ser la religión oficial en Flandes, ¿no? Entre otras cuestiones políticas de más fondo. Pero la propia Margarita, cuando descubre que ya Felipe II está organizando las tropas al mando del duque de Alba, ella misma renuncia a su papel como gobernadora, ¿no? Pero en el tiempo que estuvo hizo todo lo que estuvo en su mano, se reunió con todos los líderes protestantes, intentó encontrar una situación realmente complicada de entendimiento entre las dos religiones, entre las dos ideas políticas que
no convivían ya, eran totalmente beligerantes en el corazón de Europa, y ella misma llega a un momento que dice que ya no puede más y se marcha y regresa a Italia, que es donde vivirá tranquilamente hasta su muerte, ¿no? Pero por cuarta vez, Felipe II ya casi prácticamente en su lecho de muerte, no solo le da al archiduque Alberto, que era otro de los hijos de su hermana María, a su hija Isabel Clara Eugenia para que se case con ella, sino que como dote les otorga el gobierno de Flandes, que esta vez será un tanto diferente al gobierno que les había otorgado a las anteriores gobernadoras y regentes, porque en su caso se firma un tratado según el cual si Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto tienen descendencia, esos hijos iniciarán una línea dinástica en Flandes, algo que sabemos que no sucedió, pero es verdad que durante el tiempo que reinaron en Flandes, sobre todo cuando Isabel queda viuda, ella hizo muchas mejoras. De hecho, fue una etapa relativamente pacífica porque se firma una tregua que dura más de una década, y en esa etapa Isabel no solo hace mejoras sociales, introdujo el concepto de la institución del Monte de Piedad, ayudó a los más desfavorecidos, hizo una gran labor como mecenas de las artes, promocionó a muchos artistas, con lo cual no era solo un capricho, el mecenazgo artístico no era solo un capricho, sino que eso también generaba, movía la economía, eso también era un elemento de riqueza, un indicador de riqueza de un territorio, ¿no? Todo esto llevó al desastre cuando Isabel, pues por desgracia, fallece, ya viuda, ya no había podido tener hijos, y de hecho durante un tiempo su padre también había muerto, y como decía Emma, fue su hermanastro Felipe III el que le pidió que continuara al frente de Flandes cuando él asumió el reinado en España, ¿no? Al final ella muere y será años después que Flandes, como sabemos, ya se desconectará de España. Como muy bien has dicho, sí, es una gran mecenas, quería decir, porque esto es muy importante, es una gran mecenas del arte, y es ella quien le presenta a Rubens a Felipe III. O sea, que quiero decir que es ella la que hace que Rubens termine en España, y gracias a eso tenemos tantos cuadros espectaculares de Rubens en el Museo Nacional del Prado. O sea, que esto es la importancia que tiene ella como agente. Es que Rubens en realidad es un artista que luego se convierte en un diplomático, porque va a Inglaterra a firmar el Tratado de Paz con Inglaterra y pinta para Carlos I de Inglaterra. O sea, los artistas también hacen las veces de agentes diplomáticos. O sea, todo está conectado realmente, todo está conectado a el mundo cortesano, ¿no? Y los artistas son gente. Estoy pensando, cuando estabas hablando de Margarita de Parma, que bien funcionan los retratos de Moro, porque la estaba viendo yo en mi cabeza, porque también un retrato magnífico de Antonio Moro de Margarita de Parma. Entonces también yo creo que una manera de conectar con estas personas, ¿no? Cuando estemos, pues eso, leyendo sobre sus vidas y tal, es ir a lugares como el Museo del Prado o Joaquín, tú que estás ahí en Holanda, en todos esos museos hay retratos de esta gente. Entonces, yo siempre invito a la gente a ir a verlos de cerca, a ver a estas personas, a estos retratos de cerca, que son espectaculares, para conectar más con esta época, si cabe, ¿no? Y, por ejemplo, el retrato de Felipe II de Sofonis Anguissola es. Pero hay que verlo en persona para apreciar realmente lo espectacular que es Bueno, y de lo hecho, mucho los que críticos transmite. ya de su tiempo decían, no recuerdo las palabras exactas, pero venían a decir que Sofonisba captaba la esencia, el alma, la identidad de las personas a las que Era lo retrataba. De más hecho, importante. ahora porque con la inteligencia artificial, que esto Joaquín sabe mucho, les damos movimiento, pero a mí a veces me ha pasado llamarme flipada de estar en un museo del Prado, en algún gran museo, y ver estos retratos y darte la sensación que se van a girar y te van a saludar, Los de porque Antonio Moro de lo sobre todo. reales que son. Los Bueno, de, el de Isabel de Valois también es una maravilla. Sí. Y luego es una Esto maravilla parece... la cantidad de simbología que tiene, ¿no? Vemos cómo se También. vestían, cómo expresaban su poder,
como ese pequeño retrato de Felipe II para que veas quién me da a mí el poder también, ¿no? Porque la pequeña efigie de Felipe II la conecta, la columna detrás de todo está lleno de simbología que ellos sabían interpretar cuando iban a esos grandes palacios donde tenían galerías de Claro. retratos, podían interpretar, este es español porque está la columna y lleva no sé qué. Eso también es importante, ¿no? En este periodo. También decir de Sofonisba, vive muchísimos años y es visitada en su gran vejez por Antonio Van Dyck, por el gran Antonio Van Dyck, que dice, ya casi no ve, pero sigue muy despierta. O sea que no solo es una gran pintora, sino que estas mujeres son muy inteligentes. Para llegar a ese grado en la corte, siendo una persona como Sofonisba, hay que ser también muy inteligente. Entonces estamos hablando de mujeres con mucha inteligencia también. Es una figura, la verdad es que es fascinante. Le dedicaron junto a Lamina Fontana una exposición en el Museo del Prado, y es una figura que se ha reivindicado mucho y qué orgullo, ¿no? Poder decir que hay tantos retratos tan magníficos en la colección del Museo Nacional del Prado pintados por una mujer extraordinaria, ¿no? De alguien como Felipe II, que le ven, y vamos a quitar un poco leyendas negras, le vemos, como decías tú, como ese ogro católico que no sé qué, y estamos viendo que no hacía más que promocionar a mujeres, en el fondo, y preocuparse por ellas, y tener relaciones de amistad con alguien como Sofonisba, de preocuparse de que después continuara Sí, sí, teniendo durante esto. toda su Esto dice vida estuvo mucho, ¿no? pendiente. De hecho, hay cartas que lo certifican, que Sí. se escribían y le preguntaba si necesitaba, le otorgó rentas, le otorgó beneficios económicos, es decir, nunca se olvidó de ella. Es curioso realmente que estos hombres se aprovecharon de estas mujeres, algunas de las cuales, como ya dijimos en el caso de Carlos V, y creo que es importante recordarlo, algunas de ellas con grandes sacrificios. Vuelvo a recordar la historia de Juana, que también se ha reivindicado muy poco. Juana de Austria, su hermana, que deja a su hijo bebé en Portugal y al que quiero recordar que no ve nunca más en su vida. O sea, Le mandan retratos, es muy bonito ver los retratos y cómo va creciendo Sebastián, ¿no? claro, pero Pero qué pena. en ese momento no es su madre, en ese momento es el rey o el futuro Sí. rey de Portugal y ella no puede escoger. Y su hermano, yo creo que en ese caso puso por delante no sé si su egoísmo o la razón de Estado, cuando a lo mejor Juana hubiera preferido que, bueno, de hecho Juana lo verbaliza, que ella quiere abrazar la vida religiosa y probablemente se hubiera quedado en algún convento cerca de la corte portuguesa y para poder ver crecer a su hijo, ¿no? Y contra eso viaja a España y se encuentra brevemente con su hermano a mitad de camino, que él ya se va de viaje a Inglaterra, despachan más o menos qué es lo que tiene que hacer y asume durante unos años el gobierno de una España que tampoco era fácil, en el cual también había problemas económicos, también había la amenaza para la España católica de los protestantes, y ella deja a un lado su faceta personal, entiendo que su amor por su hijo, y tiene que asumir lo que su hermano le ha pedido porque es el rey. Entonces, eso a mí me parece realmente importante de destacar. Es evidente que incluso los reyes, en esas altas, los hombres, en aquellas altas instancias de la sociedad, tampoco elegían al 100% su destino. Tampoco vamos aquí a decir que ellos vivían divinamente, porque todos sabemos que hay muchos reyes que también han sufrido las Claro. circunstancias de tener que asumir papeles que no estaban preparados ni querían asumir. Pero en el caso de las mujeres se añadía también pues, la cuestión de la maternidad, los riesgos que eso conllevaba, el hecho de que cuando los hombres se casaban normalmente se quedaban en su propio país, ellas se tenían que ir a lugares lejanos, más o menos hostiles, más o menos agradables. Muchas Bueno, veces muy hostiles. muchas veces Sí. hostiles, y aún así, pues como su hermana María, como hemos dicho antes, en el imperio, en la corte de Viena y en la corte de Praga, recibió el respeto de toda la diplomacia europea y fue una figura
determinante durante el reinado de su hermano, que también podía haberse ido allí, casarse. Recordemos, tuvo 15 embarazos. Ya. Yo realmente las admiro, porque evidentemente tenían ayuda. Pero yo después de 15 embarazos no estoy como para leer mucho despacho diplomático. Ya, no, y Quiero decir, bueno, toda la ceremonia, todo. Yo creo que aquí tenemos que también lanzar una lanza a favor de los hombres como Felipe II. Yo creo que la razón de Estado siempre está por encima de los intereses seguramente. personales. Y el gran voto de confianza, de confiar en las mujeres de la familia, hemos dicho varias veces, fue la clave del éxito de la monarquía hispánica. Y Felipe II fue ministro y esto lo sabía. Y por eso no quería que lo hiciese nadie más, porque luego tenemos un conde duque de Olivares, un Richelieu y otras personas. Alguien, normalmente el rey no se puede encargar de todo, tampoco. Esto de dar el voto de confianza, y claro, menos en una monarquía compuesta como la hispánica, donde tienes que estar para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Y te vas a ir a casar con una reina propietaria como María Tudor, que se murió 5 años, pero se podía haber vivido 25 también, ¿no? Pues Una sí. mujer de 37 años podía vivir otros 20 años más, ¿no? Sobre todo si hubiese podido tener un hijo. Entonces, yo creo que es más un voto de confianza y una idea de que la sangre está por encima del género. Entonces, es mi hermana, vale más que cualquier hombre, porque es Bueno, en el caso un de Habsburgo Margarita como de yo. Parma aún es más exagerado, porque no era ni su hermana al 100%. O sea, era una hija Bueno, era hermana, ilegítima. sí, porque era hija de Carlos V. Sí, pero que aparte era hija ilegítima. Pero Igual que fue nacida Juan de antes, Austria. Margarita de Austria nació antes del matrimonio con Isabel de Portugal. Sí, pero que, bueno, no dejaba de ser una hija bastarda, lo que en aquel Sí. momento. Un viaje Y de esos de Carlos sabemos, V que se lió una noche, se y lió. sabemos que no fue la única, y sabemos que la gran mayoría acabó enterrada en vida en un convento sin que supiéramos demasiado de sus vidas. Hay muchos casos, de hecho las huelgas reales acogieron a muchas en Burgos, acogieron Sí, a se muchas de convirtieron estas en un mujeres lugar. que luego desarrollaron una carrera como abadesas realmente brillantes. Pero que una mujer, fruto de una relación no oficial, con Extraconyugal, sí. la hija de un tejedor, que acabe siendo duquesa en Parma y que su propio hermanastro la llame, la vaya a buscar para que sea gobernadora en Flandes, realmente no deja de ser un poco menos que curioso. Bueno, a ver, Carlos V legitima a Margarita de Parma, pero sí es verdad que yo creo que Felipe II decía, eres hija de Carlos V, o sea, eres hija de mi padre. Sí, Entonces, para mí eres, pero claro. Entonces, eso vuelvo a decir, es la sangre lo que para ellos les está por igual encima que de todas Juan de las cosas. Austria, ¿no? Y por eso se casan igual entre que Juan de primos Austria. también. Claro. Igual que Quiero Juan de decir, por Austria, que al eso final el le archiduque encarga. Alberto es primo de Isabel Clara Eugenia. O sea, quiero decir, es que no quieren dejarlo salir de la familia. Y por eso tienen que confiar en las mujeres, porque y funciona. Bueno, funciona hasta que deja de funcionar, claro. Claro. Yo digo que igual que Juan de Austria, que no solamente va a liderar a la armada y a las tropas en En Lepanto, sino que Lepanto, después sí, le va a encargar o también hacerse cargo de los Países Bajos. Y ahí sí que le también. da ya le da una manzana envenenada, como, bueno, de hecho morirá allí pues entre una situación realmente complicada. Bueno, vamos a hablar ahora, porque habéis dicho que se tenían que mover, vamos a hablar de la única española con la que se casó Felipe II, que fue su sobrina, Ana de Austria, ¿no? Y que es un matrimonio ya un poco, cuando Felipe está no en el final de su vida, pero sí acercándose a él. Hay una diferencia de edad muy notable. Ella es hija de su hermana y de Maximiliano II, que también era primo del rey. Luego ya empezamos a ver cómo todos esos lazos de sangre se van estrechando hasta un momento en el que luego saldrá alguien como Carlos II, es inevitable, ¿no? Todo esto, generación tras generación, va llevando a la merma de la capacidad de los seres humanos que van surgiendo a través de estos enlaces, ¿no? Ana de Austria es la que más años está con Felipe y, sin embargo, quizá es la más desconocida, ¿no? Probablemente porque no es que no tuviera un papel demasiado relevante, pero sí que es verdad, probablemente porque no es que no tuviera un papel demasiado relevante, pero sí que es verdad
que, como hemos estado hablando, ¿no? De que mujeres de su familia tuvieron grandes papeles políticos, vamos a decir así. Respecto a sus mujeres, a excepción de María Tudor, que ya era reina propietaria, María de Portugal no le dio tiempo, pero Isabel de Valois y Ana de Austria no tuvieron un papel demasiado relevante a nivel político. No se las conoce como asesoras políticas como sí lo pudo ser Isabel Clara Eugenia, su hija. Ellas fueron más reinas consortes al uso. No tuvieron, que yo sepa, un papel demasiado relevante en cuestión de tratados, en cuestión de diplomacia, como si tuvo María cuando se casó con Maximiliano en el Imperio, que hemos dicho que fue una figura muy potente en el engranaje imperial. Su hija Ana, que viene a España, de hecho con el archiduque Alberto, que será el que se case después con Isabel Clara Eugenia, tuvo realmente un papel bastante secundario. Ella vivió también un tiempo a caballo entre el palacio y las descalzas reales. Se encuentra con un rey ya cansado, con un rey que se casa con ella porque necesita un hijo, porque solo tiene a 2 mujeres que le puedan suceder. Y ella tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos, 4 varones y una mujer, que también se dice pronto, de los cuales solo sobreviviría el Felipe III. Sí que fue un importante mecenas de las artes, también fue retratada por Sofonisba, porque cuando entre que muere Isabel de Valois y llega Ana de Austria a España, Sofonisba, de hecho, el propio Felipe intenta retenerla porque intenta casarla con algún miembro de la corte en España, pero Sofonisba sabe que no va a acabar su vida o no quiere acabar su vida en la corte española porque ya no está Isabel, que para ella era la que daba sentido a que ella estuviera en la corte de Felipe II, ¿no? Pero en este impasse, hasta que ella decide marcharse a Italia, aún tiene tiempo de retratar a Ana de Austria en otro gran lienzo importantísimo y precioso. Y también, como parte de la pequeña corte que se había formado paralela en las descalzas reales, también fue una gran promotora para desarrollar parte de la producción artística del propio convento. Quizá igual Y uno de los motivos, porque Ana de Austria es España, estaba pensando yo, Ana de Austria sí, nació en España, pero se crió en Viena. Entonces Sí, quizá uno de los motivos por los cuales Isabel de Valois, que se crió en la corte francesa, o Ana de Austria, que se crió en Viena, no fueran elegidas no es porque no fueran capaces, sino que no conocían el engranaje desde el nacimiento, como por ejemplo lo conocía Isabel Clara Eugenia. Claro, seguramente. entonces yo creo que esto también es clave, es que también hay que entender que si tienes a tus hermanas que te lo pueden hacer, que se han criado ahí, que las circunstancias de cada mujer, ¿no? Y cómo llega a la corte. Yo también creo que Felipe II, como es un rey que vive muchos años, tiene un periodo de decline, ¿no? Entonces también es diferente. A partir de 1588, después de la Gran Armada y todo esto, también no está en su mejor momento, ¿no? Entonces, igual también por eso no es el gran rey ya que era en la época de... Igual sí que tiene razón en que Isabel de Valois fue su gran amor en el sentido que fue su momento de más esplendor, ¿no? Cuando llega de... Y eso contribuye a que tú seas feliz. Si tú estás en la plenitud de la vida, con 30 y pocos años, hecho un toro y no sé qué, no sé cuántos, pues muy bien, pero si ya hay que entender que esta gente envejecía muy rápido también, ¿eh? Y lo que sí que está claro que cuando muere Isabel, él queda muy tocado. Sí. Realmente le afectó muchísimo. Y cuando llega Ana desde el imperio, eh, aún está con el duelo de su mujer. Ana realmente Pero tuvo también, también un papel muy importante como madrastra de las 2 niñas, de Catalina pero Micaela también y hay que Isabel entender Clara que Eugenia. a lo mejor el acuse de la diferencia de edad se hacía más evidente con Ana. Él no tenía la También, energía que había tenido para Isabel, ¿no? Quiero decir que si tú te claro. casas con alguien, a ver, Isabel era más joven que él, pero si tú, eso, tienes 30 y tantos, pero si ya eres un, ¿sabes? Es diferente. Yo creo que es que hay que entender que la vida de estos monarcas también evoluciona y Felipe II está claro que los últimos 10 años de su vida no son los mejores.
No. Bueno, pero es normal, como todo. Yo creo que eso es una experiencia vital que tenemos todos, ¿no? Al final hay un declive al final de tu vida, empiezan las enfermedades. Él además con la gota, que tuvo muchos problemas de gota Claro, es durante que sus todo está, últimos años. el esplendor de tu reinado está asociado con tu salud también. O sea, no es Totalmente. lo Sí, mismo sí. cuando tú puedes salir y defender lo tuyo, que estos reyes todavía están viniendo, tienen cuestiones de estas que cuando ya, pues, estás ya en tu palacio y no puedes, claro, es muy diferente, es muy diferente. Por eso igual le vemos más como oscuro y eso, simplemente no, se estaba haciendo mayor, como cualquier persona, no sé, es que yo no entiendo cómo Y el no hecho, pueden entender que es una persona que va evolucionando con el tiempo. insisto, de las constantes muertes de sus hijos, quiero pensar que también en ellos dejaba mella, Bueno, porque sobre todo yo creo que la muerte de su primogénito, con todo lo que sucedió, con la justicia de Aragón, con la detención, el tenerlo en el castillo, yo creo que todo eso no debió ser fácil, ¿no? Y además Hombre, y la coincide, humillación de la- Inglaterra, la humillación de la Gran Armada tuvo que ser un golpe totalmente, durísimo sí, sí, para él, porque sí, sí, fue su gran proyecto también para él. Lo había sí, sí, preparado sí, y realmente tenía la convicción, figúrate, él había sido rey de Inglaterra, tenía la convicción de que eso iba a funcionar. Y figúrate de sí, qué sí. manera se le cae todo el pastel, Sí, ¿no? pero bueno, fue contra, Vamos. contra todo pronóstico, porque fue además, bueno, hubo muchísimas circunstancias que se enlazaron y que al final dio con la Armada pues, presa de la De hecho, meteorología, más que, más La que reina Isabel, la reina Isabel primera, es que estamos hablando de la misma reina que antes, esperó a la armada desde el mismo palacio donde había muerto María Tudor. ¿Qué os parece? qué maja. No, pero te quiero decir que imagínate la tensión, ¿no? La tensión de, bueno, aquí vuelve el marido de la otra y esta Sí, vez me la sí, sí, lía. sí, sí. Y el Bueno, subidón cuando le dijeron, pues, que no van a llegar. yo creo que además probablemente ni siquiera los ingleses pensaban que podían salir de aquella, ¿eh? Debió ser bueno, pues por vergüenza torera había que permanecer allí. Ella era la reina y no se podía marchar por patas, ¿no? Pero realmente todo hacía presagiar que aquello iba a ser un desastre. Y fue un desastre, pero para el otro lado, claro. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso perfecto. Si no queréis añadir más acerca de las mujeres. Solo una última pregunta para las dos. Voy a empezar con Sandra. ¿Tú crees que las mujeres, todas de las que hemos hablado, que no son solamente sus esposas, sino también sus hijas, también son sus hermanas, también son las hermanastras, también es la pintora, ¿no?, de la corte, aunque no lo fuera como tal, con el título de ella, pero realmente es la protagonista de los cuadros más importantes de su reinado? ¿Creéis que las mujeres contribuyeron también o aparecen también en la leyenda negra o es solamente focalizada en el propio rey y ya por tanto en lo que pasa en Flandes y extrapolable a lo que pasa en América? Yo creo que la mujer que contribuye más a su leyenda negra no es ninguna de ellas, es una de las que no hemos hablado, que es Ana de Mendoza. Y el hacer que, o no hacer, que tuvo con ella y todo aquel, toda aquella cuestión del asesinato del secretario Escobedo y de, bueno, toda aquella situación no ayudó a que, y su enfrentamiento directo con Ana de Mendoza. Yo creo que ella sí. Las mujeres de las que hemos hablado, la verdad es que si forman parte de la leyenda negra es aún más injusto, porque las que podrían entrar dentro de este contexto, que serían las gobernadoras de Flandes, porque es donde principalmente se origina esta leyenda negra contra Felipe II, igual que en Inglaterra. Como hemos dicho antes, todas las dos que estuvieron durante el reinado de Felipe y las dos que estuvieron durante el reinado de Carlos V, en todo momento intentaron implantar una política de reconciliación, una política de entendimiento y una política muy alejada de la imagen de intransigencia que se le ha atribuido a Felipe II. Quizá
él sí que era más intransigente desde la óptica de los protestantes, porque los protestantes a su vez también eran intransigentes porque querían imponer su propia religión. Es decir, aquí la intransigencia iba un poco a partes iguales. La diferencia estaba que Felipe tenía la autoridad y los otros la querían ganar. En el caso de las mujeres, pues a lo mejor si realmente se les hubiera dado la autoridad de verdad, porque como ya dijimos en el anterior capítulo con Carlos V, era una autoridad delegada, en verdad era la autoridad de Felipe II o de Carlos V en la figura de las mujeres gobernadoras o regentes. Si ellas realmente hubieran tenido la autoridad total y absoluta, bueno, pues a lo mejor sí que hubieran podido hacer lo que de hecho en las cartas y documentos de la época ellas deseaban y ellas mostraban que quisieron hacer una política de más flexibilidad a nivel religioso, que era lo que realmente provocó en mayor parte la explosión de esta leyenda negra. Sin duda, la princesa de Éboli merece un capítulo aparte, porque Yo la aquí no historia estoy es... totalmente de acuerdo con Sandra, ¿eh? Yo creo que María Tudor es clave en la leyenda negra de Felipe II. Bueno, también, sí. Sí, sí. María Tudor, el 300, he oído lo de los 300 protestantes quemados. Bueno, por tantas extensión, veces, claro, es que María Tudor tiene las suyas propia, pobreta. Tiene su claro, es que propia leyenda negra. y se Claro, juntan ahí y hacen una eso sinergia muy sí, extraña los dos. claro, Y luego es una se relación, él es retroalimentan. más joven, ella es mayor, que si ella es fea, que si no le gustaba. Realmente creo que se llevaban fenomenal, como decían los embajadores, y ahí se ha creado una historia de que se odiaban, de que él la abandonó, que está, y que eran dos intransigentes y que María tuvo que implantar la quema de bebés protestantes por imposición de Felipe. No, no, no. María estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo otros gobernantes y tenía un proyecto con Felipe. Yo creo que los dos están ahí muy en el comienzo de la leyenda negra, ¿eh? Algo que también hizo Enrique VIII y algo que también hizo Isabel I, Y porque Eduardo es una VI época y... y algo que se hizo en la Alemania del siglo XVI y siglo XVII con la ya más que demostrada extensa caza de brujas. Lo que pasa que la leyenda negra se ha llevado el premio las figuras de fe católica, vamos a dejar ahí. Pero nadie y también sin denostar, pero tenemos de nuevo que ponernos en ese contexto. Es un contexto en el que la religión está entremezclada de tal manera con la política que no la podemos separar, tanto en un bando como en el otro. Y que también el inglés ha triunfado como lengua universal y que la leyenda negra se ha construido escribiendo libros en inglés. Y claro, Claro. el español es el segundo gran idioma, pero es el segundo, quiero decir. Entonces, eso es, tener que hacer vamos a tener que hacer un trabajo porque es que es impepinable. No leen cosas en otros idiomas y se perpetúa, y se perpetúa, y se perpetúa. Sí, sí, sí. Bueno, es Como como cosas que son recibimos la verdaderas. historia de Turquía, o que a veces recibimos tópicos porque no profundizamos en ella y Claro. porque no disponemos de Porque otras se ha fuentes escrito que en no sean inglés. las inglesas. Claro. Ese es el problema. Bueno, pues yo creo que después de 1 hora y 20 casi de charla. Mi prima ya me está mirando que es hora de ir a cenar. Claro, efectivamente. Y muy interesante. Además, hemos visto que son muchas las mujeres que marcaron la vida de Felipe II, de probablemente el rey con más poder de la historia de España, a pesar de que no heredó el imperio de su padre, pero también hay que recordar cómo América empieza a hacerse grande y cómo Filipinas, se llama Filipinas por el él. Pacífico, que es lo que iba a decir, cómo el Pacífico se convierte en el lago español, que se llegó a decir, y las islas Filipinas que llevan su nombre, ¿no? Así que el imperio se expande hasta aquello de no se ponía el sol, ¿no? Bueno, sabía que lo ibas a decir. Lo tenías no, preparado desde el principio. No, en absoluto. No iba a decir el ¿No? imperio solar español, que eso ya me parece una cursilada, de aquí te espero, pero sí lo de que no se ponía el sol, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos por acompañarnos. Además, Emma, que está de viajante por ahí, que hace más kilómetros que la maleta del fugitivo, o sea, está en Estados Unidos, es que es el lugar donde ella Nah, vive. estoy en el mismo sitio siempre, esto es mentira, todo. Esto es un Luego estuvo en decorado. Madrid, me consta, porque coincidí con ella un rato, y después ahora está en Londres, ¿no? Y Sandra,
que continúa en Barcelona, me imagino que escribiendo ya tu 19º libro, y ahí que tu familia debe estar contentísima de que le dediques Súper. tantísimo tiempo. Y bueno, pues muchas gracias a las dos, que es un lujo que estéis aquí. De hecho, no hay que ver más que en los comentarios de los vídeos anteriores, donde bueno, casi hay unanimidad en defender vuestras posturas y en atacarme a mí casi. Así que las cosas van bien por vuestro lado, sin duda. No, pero es muy importante que demos, que echemos un ojo a todas estas mujeres de las que la mayoría no conocemos prácticamente nada. Sí que conocemos evidentemente a María Tudor, ya es la referencia que nos llega de ella es lo de Bloody Mary, o sea que menudo Están muy legado, ricos, que yo invito a todo el mundo a tomarse Bloody Marys, que están deliciosos. Pero es menudo verdad. legado ha dejado la pobre mujer, que además es una reina también muy española, evidentemente, hija de Catalina de España, como dice Emma, conocida como Catalina de Aragón, pero sí que es verdad que hay muchas de ellas, es sofonisma, ¿no? Que realmente que se tenga que reconocer siglos después que los cuadros eran de ella, nos hace o nos da una idea de la importancia de la mujer en ese momento que se reducía solamente a las que tenían sangre real. Aunque, como digo, la princesa de Éboli merece, sin duda alguna, un episodio aparte. Y además, recuerdo ver en Pastrana, donde estuvo encerrada durante mucho tiempo y todavía se conserva el edificio, además, con ese... Icónica es, con su parche y todo, es que es icónica, sí, sí, es sí. que es una mujer que es de película, realmente. Es de película, es de película. Pues nada, muchas gracias a las dos. Emma, A ti. 2 palabras para despedirte. Nada, que estoy encantada cada vez que vengo a estar con Sandra. Bueno, tú también, Joaquín, pero sobre todo con Sandra. Así que muchísimas gracias. Y nada, deciros que, a ver, ¿cuándo nos invitas otra vez y de qué queremos hablar? Porque estoy deseando ya, a ver, ¿cuál es lo siguiente? Ya me estoy sacando un poco de mi tiempo, pero bueno, haré lo que pueda. Ya fuera de los Tudor, Emma, hace frío, ¿eh? Mal, mal. Pues Estuvo mal. decidme, contádmelo a mí, que yo sí que estoy fuera de mi tiempo. Y Sandra, Ya. ¿qué tal? Dinos tú algo antes de Pues marcharte. nada, que yo me lo paso súper bien charlando con vosotros, aprendo un montón y me río mucho y yo creo que esa es una manera fantástica de hablar de historia y de hacer que la gente se acerque a la historia y a la historia no tan oficial o no tan conocida como la que nos han explicado siempre. Muy bien, pues nada, y ustedes ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.